Bueno, estamos hoy en el capítulo 2 de la carta a Tito y les invito a que busquen ahí en su Biblia el capítulo 2 de Tito y vamos a abordar una sección que va del verso 1 al verso 10. Leamos. Dice Pablo diciéndole a Tito: pero tú habla o enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte o en su conducta, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas o amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Quiero empezar diciendo que este es un mensaje que va a ser poco popular, que en muchos casos es difícil de digerir, difícil de aceptar, porque es una sección donde nos habla de qué se espera de nosotros, de 5 diferentes grupos sociales, si queremos verlos así, o demográficos, como sea, pero nos describe cómo debe lucir la vida de alguien que es creyente, que ha nacido de nuevo. ¿Cómo espera Dios que nosotros nos veamos? ¿Cómo espera que nos comportemos? ¿Cómo espera que luzca nuestra vida? ¿Y por qué es difícil de digerir? Porque está en contraposición con muchos aspectos culturales que hoy en día tienen una influencia muy fuerte en nuestra sociedad y en nuestras iglesias también. Entonces, habrán cosas que va a ser difícil tragar, pero recuerde esta cara, y no soy yo, es lo que está ahí escrito. Así que cuando la recuerde, recuérdeme solo como un mensajero y como una voz de lo que ahí está escrito. Como el mesero sirve la comida, pero él no es el que la cocina, yo le voy a traer el mensaje, pero el mensaje viene de Dios y no de mí. Amén. Bueno, quiero empezar por recordar que la sección anterior que estudiamos estaba describiendo la situación que ahora también le llegaba al principio, la situación que había en esta iglesia de Creta, que estaba siendo instruida en un legalismo que provenía de los judaizantes, donde lo que estaba haciendo era trastornando la fe y pervirtiendo el evangelio, trastornando la fe de familias enteras por el tipo de enseñanza que tenía. Y además nos describía una iglesia que estaba siendo fuertemente influenciada por su entorno cultural, que no es muy diferente a lo que puede pasar en nuestros días también. Por otro lado, habían líderes que estaban abusando de la iglesia, abusando de las familias, de las personas que integran la iglesia, buscando de ellos ganancias deshonestas, buscando cómo sacarles el dinero, a cambio de hablar vanidades y a base de engañarlos. Eso es lo que estaba describiéndonos la sección anterior. Y Pablo termina recordándoles que quienes no son capaces de manifestar una vida caracterizada por buenas obras, están negando a través de sus obras que conocen a Dios. Aunque ellos sean maestros y aunque incluso sean pastores, su vida, si no manifiesta buenas obras, está negando al Dios que dice que conocen. Y esa es una realidad para todos nosotros también. Y es el foco de esta carta, y también ahora Gabo leyó el verso que dice al final, después de la obra de Cristo en nosotros, ¿qué es lo que se espera? Que reflejemos buenas obras. Esa es la esencia o uno de los focos principales de esta carta. Entonces, empecemos en el verso 1.
esta expresión, este verso 1 nos da un contraste entonces entre lo que acabamos de escuchar o leer que describe la situación que había y lo que es la sana doctrina. ¿Qué está diciendo esta expresión? ¿Cómo empieza? Pero tú. Esa frase nos puede sonar familiar, como cuando un hijo justifica su conducta moralmente equivocada diciéndole a los papás, ¿qué tiene de malo? Cuando lo regañan, cuando le llaman la atención, pero ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Y la respuesta sabia de los padres suele ser, puede ser que todo el mundo lo haga, pero usted no. Es que la mamá de tal la deja así, la mamá de ella, pero su mamá soy yo. Es que los papás de ella no le dicen a ella no, pero yo a usted sí. ¿Verdad? Es una expresión como esta. Detrás de esa expresión, bueno, suelen haber distintas razones por las que los padres decimos esto a nuestros hijos. Pero es común que lo que tratemos de resaltar son diferencias en valores morales, por ejemplo. No sé, un ejemplo clásico es la ropa que viste una muchacha. Y la mamá le dice, es que esa blusa se le ve el ombligo. Y la mamá considera que eso no está bien para su hija. Pero es que a mi amiga, los papás, sí, a ella, pero en esta casa yo no acepto, no me gusta que usted use blusas que se le vea el ombligo. ¿Verdad? Estamos resaltando diferencias que son parte de las reglas de esta casa, de esta familia. Los otros pueden vivir como quieren, pero en esta casa estas son las reglas. Y es también lo que Dios hace con su pueblo. Allá afuera pueden vivir como quieran, pero dentro de la iglesia nos regimos por conductas diferentes, por pensamientos diferentes, por ideas diferentes, por convicciones diferentes. Entonces, usualmente resaltamos valores morales, resaltamos principios bíblicos, porque no hacemos esto porque la Biblia dice esto. Ellos no conocen la Biblia, pero usted sí. Resaltamos entonces principios bíblicos, resaltamos cuestiones de carácter, rasgos de carácter, resaltamos identidad. Usted es esto y aquella persona no es así. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, usted es un creyente. Él no, ella no, por eso actúan así. Entonces resaltamos esas diferencias. Sobre todo resaltamos aquello que caracteriza a alguien que es cristiano de quien no lo es. Resaltamos aquello de que nosotros no pertenecemos a este mundo y por eso no podemos vivir como este mundo. Por eso cuando nuestros hijos dicen esas expresiones muchas veces les decimos, usted lo ha dicho todo, el mundo lo hace. Pero como usted no es del mundo, usted es de Dios, entonces las cosas en Dios no funcionan igual que como funcionan en el mundo. Entonces, cuando Pablo le dice esta expresión a Tito, le está haciendo esa diferencia. Le está diciendo, mire, todo eso sucede ahí, todo eso está pasando en Creta, todo eso están enseñando esos maestros, pero usted hágalo diferente. Tito podría haberse visto seducido como líder de la iglesia, como un pastor joven, podría haberse visto seducido a imitar las enseñanzas de los falsos maestros que se describieron en el mensaje anterior. Podría haberse visto seducido a abrazar esas mañas, podría haberse visto seducido a obtener dinero de la gente como lo estaban haciendo los otros maestros, pero Pablo le recuerda que otros pueden estar enseñando vanidades, otros pueden estarse aprovechando de las personas en la iglesia, otros les pueden estar sacando dinero a ellos, otros pueden estar poniendo sobre los hermanos cargas difíciles de llevar que ni siquiera están en la Biblia. Otros pueden estar profesando ser cristianos sin que su conducta, su carácter y su enseñanza refleje tal cosa, pero usted no. Otros lo pueden estar haciendo, Tito, pero usted no. Entonces lo mismo nos está llamando a reflexionar este texto a nosotros. Puede que otros vivan así, puede que otros crean así, puede que otros hablen así, puede que otros se comporten así, pero nosotros no. Como dice Marcos Vidal en un canto muy reciente que se llama Nosotros no, y está basado en la historia de los 3 amigos de Daniel que se negaron a adorar al Dios que levantó el rey Nabucodonosor. Nosotros no. Allá puede pasar de todo eso, así pueden suceder las cosas. Hoy podemos ver gente que se aprovecha de la iglesia, noticias vergonzosas, pero lo que Pablo le está diciendo a Tito es, usted hágalo diferente, usted no.
Entonces, ¿qué le toca hacer a Tito? ¿Qué nos toca hacer a los que enseñamos, a los predicadores, a los pastores? Pablo le dice, pero usted hable lo que está de acuerdo, lo que es conforme a la sana doctrina. O sea, todo lo que acabamos de escribir no lo es, usted sí. Y lo que sigue después de esta expresión es cómo luce la sana doctrina. Cómo luce la sana doctrina en un anciano, en una anciana, en los jóvenes, en las jóvenes y en los empleados. En nuestro caso, no hay esclavitud hoy en día, pero somos algunos asalariados. Y se refiere a eso también. Entonces, la siguiente sección que vamos a ver tiene que ver con cómo la sana doctrina se refleja en lo que somos. Leamos este verso 2. Antes de empezar a ver cada uno de estos 5 grupos, quiero que note esto. Es interesante que cuando Pablo se refiere a la sana doctrina, lo que está describiendo es el ser de la persona, no el hacer. Escúcheme bien porque es una diferencia importante. Cuando describe cómo luce cada persona, no está diciendo hay que hacer así, hay que hacer allá, sino que está diciendo sean esto, que sean de esta manera, que sean de aquella manera. ¿Okay? En el verso 11, que es la siguiente sección que no vamos a ver hoy, explica el por qué se espera esta forma de ser y esta forma de actuar de cada uno de estos grupos. La enseñanza legalista, judaizante que vimos anteriormente de lo que estaba sucediendo, el legalismo se basa en que lo que hago determina lo que soy. Entonces, si mi capacidad de actuar de esta manera agrada a Dios, entonces soy salvo, soy santo, Dios me acepta. Por mi mucho esfuerzo, por mi mucho sacrificio, me estoy ganando el favor de Dios. Eso es el legalismo. Pero la obra del Evangelio funciona al revés. Lo que yo puedo hacer está determinado por lo que soy, por mi identidad. El legalismo define mi identidad en base a mis obras. El Evangelio define mis obras en base a mi identidad. Lo que yo soy, lo que Dios hizo conmigo, lo que Él hizo en mí, la transformación que Él hizo en mí, es la que determina mis obras. El legalismo es al revés. Entonces, lo que vamos a leer, las descripciones de cada uno de estos grupos, se basa en la esencia, en el carácter, en el corazón de lo que es cada uno. ¿Okay? Recuerde lo que dice Efesios 2, que Él nos hizo nacer de nuevo y dice que preparó para nosotros un camino de buenas obras para que anduviésemos en esas buenas obras. Pero antes de andar en esas buenas obras, dice que nos hizo nacer de nuevo, nos salvó y nos regeneró. Eso fue lo que nos dio la capacidad de vivir de esta manera. Si yo me esfuerzo en vivir de una manera que agrada a Dios, pero todavía en mi corazón no ha habido una transformación de parte de Dios, eso es sumamente desgastante. Y eso es lo que el legalismo ha llevado a muchas personas que se han esforzado muchísimo, pero en sus propias fuerzas. Y no ha habido una transformación en su corazón. ¿Y en qué termina eso? En que nos cansamos, en que tiramos todo para arriba y decimos, no puedo, es imposible. Sí, es imposible agradar a Dios sin tener el Espíritu de Dios. Por eso vamos a empezar a ver estas descripciones. Ahora, antes de empezar a abordarlas, quiero refrescarle una de las preguntas con las que terminé el mensaje anterior, con las que llamaba a que reflexionáramos. Es esta. ¿Es la cultura la que moldea mi actuar o son los principios de la palabra de Dios? Hermano, esta es una pregunta muy seria que debemos respondernos. ¿Qué está determinando mi forma de actuar y de pensar? ¿Son los principios bíblicos o es lo que la cultura en la que vivo está diciendo? ¿Qué es realmente? Fácilmente podemos vernos seducidos a decir, no, es la Biblia, la palabra, hermano. Pero puede ser que nuestras conductas estén reflejando que esa no es la verdad. Puede ser que la forma en la que pensamos, hablamos y actuamos nos esté diciendo que realmente lo que está modelando nuestra forma de vivir no es la Biblia y sus principios, sino lo que la cultura y la sociedad nos están diciendo.
Y yo puedo estar en la iglesia y leer la Biblia y orar y cantar, pero que mi vida no esté siendo regida y dirigida por la palabra de Dios, sino por lo que dice este mundo, esta sociedad en la que vivo. ¿Ok? Entonces, es muy válida la pregunta en pensar qué es realmente lo que modela mi actuar. ¿Es la Biblia o es la cultura? Y quiero recordarle los elementos de la cultura que mencioné anteriormente, porque vamos a ver muchos de estos hoy. Una influencia del socialismo, del feminismo, de la ideología de género, el aborto, el consumismo, el hedonismo, el ateísmo, el machismo, el narcisismo y la influencia de redes sociales. Hay una lista más larga, pero quiero quedarme con estas. Que hoy todas estas cosas tienen una influencia muy fuerte en la forma en la que la iglesia piensa y cree. Al punto de llevar incluso a cuestionar verdades bíblicas porque son contrarias a estas ideologías, a estas formas de pensamiento que hoy nuestra sociedad tiene. Entonces vemos muchas personas luchando, pero luchando de verdad fuertemente en su mente, pensando, ¿será que de verdad el aborto está mal? ¿Será que de verdad no tiene nada de malo las relaciones entre personas del mismo sexo? Como dije la vez anterior, ¿qué Biblia estarán leyendo? ¿Verdad? Ni siquiera deberíamos estar luchando con esas preguntas. De verdad. Pero empecemos a leer lo que dice ahora sí el verso 2. El primer grupo al que se dirige, los ancianos. Los ancianos, esta palabra no es la misma que usa en el capítulo 1 y la que usa en Timoteo para referirse a pastores. Ancianos en esta palabra se refiere a personas que están entre 49 y 60 años de edad aproximadamente, no a pastores. ¿Qué se espera de los ancianos? ¿Qué dice el verso 2? Que sean, no que hagan, que sean, es una cuestión de esencia, de carácter, de identidad, que sean sobrios, que sean serios y que sean prudentes. Esas son tres cosas que hablan de carácter, del carácter de un hombre. Seriedad, sobriedad y prudencia. La prudencia, y es muy interesante entender que una de las cosas que el libro de Proverbios que estamos estudiando en las casas nos lleva a entender y a practicar es la prudencia. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a actuar de una forma prudente, sensata. Y estos tres elementos del carácter son los que se esperan que se reflejen en la vida de una persona anciana, de un hombre anciano. Y además se espera que sean sanos en tres cosas: en la fe, en el amor y en la paciencia. Y esta es la paciencia, la misma que habla del fruto del Espíritu en Gálatas, que no es una paciencia de esperar, es una paciencia de perseverar, es una resistencia, es una perseverancia. Y lo que está diciéndonos, está dando por sentado que los ancianos deberían ser de esta manera. Ahorita vamos a notar que hay diferencias como se refiere a ancianos y ancianas de cómo se refiere a jóvenes. Acerca de los ancianos y de las ancianas, da por sentado que deberían reflejar esto ya, que deberían ser así. ¿Qué dice la sana doctrina? Que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Vea qué interesante, estos tres elementos, fe, amor y paciencia, son parte del fruto del Espíritu que describe Gálatas. Son tres cosas que son parte del fruto del Espíritu. Es decir, cualquier creyente que ha nacido de nuevo y está ejercitado en el fruto del Espíritu debería estar reflejando estas tres cosas. Y es lo que nos está diciendo de los ancianos. Deberían estar reflejando estas tres cosas de una forma sana. ¿Ok? Veamos qué dice de las ancianas. Que también, ese simplemente es el término femenino del punto anterior. Mujeres también en un rango de 49 a 60 años aproximadamente. Las ancianas
En este caso no está diciendo que son pastoras, porque no es la palabra dirigida para eso. Dice que se espera de las ancianas. Note la palabra, asimismo, sean. También da por sentado que deberían serlo. Deberían ser reverentes en su porte o en su conducta. Esa reverencia nos habla de seriedad, de decencia, de un actuar dirigido por la seriedad y la decencia. Nos dice además acerca de las ancianas que no deben ser calumniadoras. Esta palabra calumniadora viene de la palabra diabolos. Ya usted sabe que le suena, ¿verdad? Y tiene que ver con acusador, es tal vez su mejor traducción. Sabiendo que el maestro y el líder y el principal acusador es el enemigo, es el diablo, es Satanás, es una descripción del diablo. Entonces, ¿qué está diciéndonos? Que cuidado, señoras ancianas, con las calumnias, cuidado con las acusaciones, cuidado con andar hablando mal, calumniando, difamando a cualquier otra persona. A veces me pregunto, ¿por qué esto se lo dice a ellas y no a ellos? ¿Ah? Puede ser, no estoy afirmando esto, creo que puede ser debido a que en la naturaleza de la mujer hay un componente, un elemento más relacional que en la naturaleza del hombre. La mujer es por naturaleza más relacional que el hombre, más dada a las relaciones humanas, a acercarse a otras, a estar hablando, a compartir cosas, a preguntar, a chismear. No, eso no es mentira. Pero podría ser que cuando le dice a las ancianas que no sean, ¿cómo? Calumniadoras, les esté haciendo esa advertencia que está relacionada con su naturaleza de ser relacional, porque las hace estar más expuestas, más susceptibles a muchas conversaciones, y dice Proverbios que en las muchas palabras sale el pecado, ¿verdad? Cuando uno habla y habla mucho, a veces se le salen cosas que no debería decir. Entonces, ancianas, cuidado con las calumnias. Deberían vivir y reflejar una conducta en sus vidas prudente que las lleve a veces cerrar la boca en lugar de abrirla mucho. ¿Sí? Entonces, si una mujer sabe que es susceptible al chisme, a la calumnia, a hablar mal de otro, de otra, generalmente de otras, ¿verdad? No tanto de otros, es un aspecto en su vida que debe trabajar. Es un aspecto que no está honrando el Evangelio, la obra que Cristo hizo en su vida. Porque ¿quién es el padre de las calumnias? Es Satanás. Entonces hay un llamado importante a las ancianas en este caso. Que no sean esclavas del vino. Nos habla de la sobriedad, de los excesos, de no irse al exceso de la esclavitud al vino. Maestras del bien, que enseñen lo bueno. Que enseñen lo bueno. Hay un rol que sigue en el verso 4, que dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Se espera de las ancianas que ejerzan un rol de instrucción sobre las mujeres jóvenes, sobre la siguiente generación de mujeres. Claro, partiendo del hecho de que deberían reflejar lo que acabamos de leer en su conducta, que deberían reflejar decencia, que deberían ser reverentes, que deberían reflejar seriedad, que deberían ser un ejemplo en no hablar mal de otros, que deberían ser un ejemplo de no vivir en excesos, que deberían ser un ejemplo de enseñar el bien. Quienes viven de esa manera están llamadas a ejercer un rol de instrucción sobre la nueva generación de mujeres. Un rol de mentoría en esta nueva generación de mujeres. Entonces, eso debería llevar a preguntarnos, ¿en qué espacios, en qué contextos, en qué momentos
pueden las mujeres mayores ejercer ese rol con las más jóvenes? Porque está implícito que debe haber comunión. Está implícito que debe haber tiempo donde estén juntas. Es implícito que deben haber espacios donde las mujeres mayores compartan con las más jóvenes. Que debe haber una vida de comunidad. Que debemos relacionarnos. Que debemos estar juntos en ciertos espacios y momentos. Porque si no es así, ¿cómo? ¿Cómo instruimos si no tenemos espacio juntos? Habla de tiempo. Habla de espacios. Donde las mujeres primero puedan modelar con sus vidas estas conductas a las más jóvenes. Porque la instrucción empieza por lo que yo puedo modelar, no por lo que yo pueda decir. Porque todo lo que yo diga, si no lo estoy modelando, se lo lleva el viento. Nadie me lo va a creer. Una mujer anciana le puede instruir a otra con sus palabras y decirle, mire, cuídese mamita de hablar mal de aquella, pero ella anda chismeando de otros. No se lo va a creer. No tiene facultad moral para instruirle en eso. Entonces, también está dando por sentado que las ancianas deberían reflejar esta conducta. Pero a los jóvenes, que son las otras dos que vienen, les dice esto. Ve al verso 4. Que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes dos cosas. Empieza por dos cosas. Que les enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero note esa expresión que está en el verso 5. Que les enseñen a ser. ¿Qué decía de los ancianos y de las ancianas? Que sean. Que sean. Y de las jóvenes dice que lleguen a ser. Y la misma expresión vamos a encontrar en el verso 6 con los jóvenes. Exhórtalos a que sean prudentes. Muestra a los jóvenes como un producto en proceso. Como alguien en lo que está trabajando para que lleguen a ser así. Pero acerca de los ancianos y de las ancianas dice, deberían ser así. ¿Ok? Ahora, veamos en detalle qué llama a las mujeres jóvenes. ¿Qué es lo que deberían trabajar en sus vidas las mujeres jóvenes? Amar a sus maridos. Las mujeres jóvenes deben aprender a amar a sus maridos. Y esta palabra amor no es la palabra de amor con la que describimos el amor que viene de parte de Dios, el amor ágape, no es ese amor. Tampoco es el amor eros, que es el amor erótico, la pasión, la atracción, no. Está hablando del término de amor que en griego es el philos o el phileo. Es un amor que tiene que ver con aprecio. Es un amor que tiene que ver con valorar a la otra persona. Es un amor relacional, es un amor como la amistad que hay entre dos personas. A ese tipo de amor es el que se está refiriendo este texto. Entonces, ¿qué podría estarnos diciendo? Que las mujeres jóvenes deben aprender a apreciar, a valorar a sus maridos y a sus hijos. Que deberían sentir un afecto, un aprecio por ellos. Cariño, estima. Que lo valoren, que lo consideren, que agradezcan a Dios por él. Yo sé que hay gente que ya me está viendo feo, pero recuerde que yo solo soy el mensajero. Mujeres, jóvenes, aprendan a apreciar, a valorar, a tener en estima a sus maridos. Ahorita hablamos de los maridos, pues estamos hablando de las mujeres. Agradecer a Dios por el hombre que puso en su vida. A veces vemos en la conducta de nuestra sociedad cómo las esposas están mal tratando a sus esposos. No les están dando valor, no los están apreciando, no están agradeciendo la persona que Dios puso a su lado. Hay una fuerte dosis del feminismo que les lleva a actuar y pensar de esa manera. Y aquí empieza la lucha cultural.
Y por otro lado está el machismo jalando para su lado y el feminismo para el otro lado. Y hay una lucha en el pensamiento, pero escúcheme, no luche con esas ideologías. Vaya a la palabra del Señor y pregúntele a Dios qué es lo que Él piensa. Y hay otros textos que nos llaman a esto, pero mujeres, aprecien, amen en este sentido a sus maridos. Valórenlos, considérenlos. Y no faltará que nada, sí, pobrecito, a él sí hay que considerar. Después hablamos de la otra cara, pero mujeres, hay un llamado a que aprecien y valoren a sus esposos. ¿Ok? Pasemos a la que sigue, porque ahorita empiezan a apedrear aquí adelante. No solo a sus esposos, ese mismo amor, ese mismo aprecio, esa misma estima con la que son llamadas las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, también le dice, amen a sus hijos de esa manera. Aprecien a sus hijos. Estimen a sus hijos. De alguna manera está diciendo, den valor al rol de maternidad. Y otra vez entramos en la pugna con la cultura, porque hoy en nuestra sociedad hay una fuerte voz que le dice a las mujeres que tener hijos es un estorbo, que eso pesa, que eso le va a desfigurar su cuerpo, que eso le va a restar la oportunidad de que usted se realice en su vida. Y entonces, mujeres deciden aplazar el tener hijos o cancelarlo del todo. Yo nunca voy a tener hijos porque yo ya, se sabe, toda gorda yo y con la panza toda inflada y qué incómoda. Y el dolor del parto, no, hombre, es que no, que los tengan otros. ¿Y qué tienen entonces? Perros, gatos, otras cosas. Porque es más fácil, claro, tener una mascota que tener un hijo. ¿Sabe qué me entristece ver tantas personas hoy en los diferentes lugares en los que he vivido? Personas que todos los días, hasta 2 o 3 veces al día, sacan a sus mascotas a pasear. Y sacan el rato antes de ir a trabajar, hermano. Madrugan para sacar sus mascotas a pasear. En las 10, 11, 12 de la noche hay vecinos paseando a sus mascotas también. Porque las mascotas necesitan salir de su casa y darles esa recreación. Y sí, está bien, lo ocupan. Pero ¿sabe qué veo vacío? Los playground, no hay niños. No veo a papás y a mamás caminando de la mano con sus hijos, yendo a jugar con ellos, compartiendo con ellos. Pero sí veo todos los días y varias veces al día a personas sacando a disfrutar y a pasear y a relajarse a sus mascotas. Eso es triste. No estamos apreciando los hijos. No estamos dando gracias por ellos. Estamos desvalorizando el rol de maternidad y en el caso de los hombres de la paternidad. Entonces hay mujeres que prefieren aplazar todo lo que puedan el tener hijos ya hasta que ¿qué me quede? Porque me va a estorbar tenerlos, porque qué cansado. Algunas ya lo tienen en su vientre y lo que deciden hacer es asesinarlo ahí. Porque ¿cómo le decimos al aborto si no es un asesinato de alguien que está viviendo ya en un vientre? O simplemente preferir no tenerlos. Para algunas mujeres, escúcheme, si sus hijos son una carga, eso le está hablando de egocentrismo, de que lo más importante en su vida es usted. Si ellos le estorban. Si para una mujer el tener un hijo es causa de desfigurar mi cuerpo, nos está hablando del narcisismo del que les dije que es parte de toda la cultura. El narcisismo es un concepto que se refiere a que yo me amo tanto mi belleza y cómo me veo y cómo luzco. Entonces, el pensamiento narcisista lleva a que una mujer no quiera que su cuerpo cambie. Y naturalmente el cuerpo de una mujer después de un hijo cambia. Eso es inevitable. Pero si me importa más cómo se ve mi figura, entonces estoy teniendo en poco la maternidad, el aprecio por mis hijos, o por los que podría darme Dios. Si las mujeres
jóvenes ven a los hijos como aquellos que les robaron la oportunidad de realizarse en la vida. Es que si tengo hijos no voy a poder pasear y viajar y disfrutar. Ahí está saliendo a flor de piel el pensamiento hedonista. El hedonismo que les dice que la vida es para disfrutarla y para gastarla en placeres. Disfrutarse y darse todos los placeres que quiera. Entonces yo puedo pensar de esa manera. Y eso no va a ser compatible con tener hijos. Ve cómo la cultura, la línea de pensamiento de nuestra sociedad nos lleva a pensar diferente a lo que la Biblia nos está enseñando. La Biblia está llamando a las mujeres jóvenes a apreciar, a tener en estima a sus hijos y a sus esposos. Dejémoslo ahí, sigamos con la que sigue. ¿Qué otra característica se espera de las mujeres jóvenes? Que lleguen a ser prudentes también, sabias, cautelosas, juiciosas. Esa es la prudencia. Y eso es lo que encontramos en el libro de Proverbios. Buen juicio, cautela, pensar antes de actuar, pensar antes de hablar, pensar en las consecuencias que pueda traer esto. Se espera que lleguen a ser prudentes, que lleguen a ser castas o puras, que lleguen a ser cuidadosas de su casa. Es decir, que atiendan bien a su familia, que sean hacendosas en el hogar, dice también otra de las versiones, la Biblia de las Américas habla de hacendosas en el hogar. Créame que busqué bastantes significados de esta definición porque es una de las cosas con las que más luchan las mujeres en la iglesia. Hay una influencia tan fuerte de la cultura que este término es difícil de tragar para muchas mujeres. Pero intenté buscarles de verdad cómo justificarlo diferente, pero no encontré cómo. Está llamando a las mujeres a esmerarse, a esforzarse por cuidar de su hogar. ¿Por qué la Biblia llama esto a las mujeres y no a los hombres? Eso no me lo pregunte, no lo sé. Pero así está escrito. Yo creo que definitivamente Dios le dio a las mujeres, las capacitó con algo diferente a los hombres que les permite cumplir esto que los hombres no. Pero ojo con esto también, quiero dejar esto muy claro. No significa esto que la mujer no pueda o no deba trabajar. Eso no se está limitando aquí. Está diciendo que debe tener cuidado de su casa, que debe esmerarse en atender su familia. No está diciendo que no trabaje fuera de su casa. Porque si vemos inclusive la descripción de la mujer virtuosa en Proverbios 31, es una mujer que trabaja. Pero tal vez lo que sí deberíamos preguntarnos, y eso es un tema en cada contexto de cada familia que puede ser muy diferente, es en qué medida el trabajar fuera de casa, primero, es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque definitivamente una esposa que está fuera de su casa teniendo hijos, se le va a hacer más difícil, más pesado y más cansado poder tener ese cuidado en su casa. Definitivamente, lo repito, hay situaciones que ameritan que ambos deban trabajar, pero el que la mujer trabaje no la exime del rol que está siendo llamada a cumplir en el cuidado de su casa y de su familia. Ahora, si en una familia hay posibilidades económicas y hay un acuerdo entre los esposos donde dice, no, solo trabaje el hombre para que traiga el sustento y eso me va a permitir a mí como esposa poder atender mejor mi casa, darle más tiempo a mis hijos, poder atender mejor las situaciones del hogar, pues es un acuerdo en la familia también. Pero ¿qué quiero decir con esto? Definitivamente la Biblia nos está enseñando que las mujeres tienen un llamado a atender sus casas, a cuidar a sus familias, a cuidar a sus esposos, a sus hijos. Y han sido capacitadas por Dios de una manera distinta para hacer eso. Yo no sé de verdad cómo hacen, hermano. Pero en sus cabezas hay un montón de conexiones neuronales que le permiten pensar de una manera que a nosotros los hombres no. Y tener un montón de cosas en su cabeza y poder atender todo a la vez. Y yo no sé cómo hacen. Es que yo soy hombre, las mujeres sí saben. ¿Ah? Y Dios les capacitó para eso. Es posiblemente que esa sea la razón por la que les está llamando a vivir de esta manera. Entonces,
Trabajar o no fuera de casa es un asunto que resuelve cada quien en su familia y por lo menos yo no veo una limitación bíblica para esto, que les diga que no deben o no pueden hacerlo. Pero sí les endosa como parte de su rol y de lo que se espera de ustedes, mujeres jóvenes, el cuidado de su casa y gran parte del bienestar de su familia. Pensemos, reflexionemos, ¿qué pasa cuando... Y es más fácil verlo en las familias donde solo está la mamá y no está el papá. ¿Qué vemos hoy en nuestra sociedad? Que la mayoría de familias donde no hay papá, solo hay mamá. ¿Qué le toca hacer a la mamá? Ir a trabajar. ¿Y sus hijos con quién están todo el día? ¿Y sus hijos qué ven todo el día? ¿Y sus hijos qué hacen todo el día? ¿Saben las mamás solas que les toca ir a trabajar eso? Tal vez sí, tal vez no. O difícilmente puedan darse cuenta. O tendrán una idea. Pero si no están velando por eso, es difícil que lo puedan saber. Y la mayoría de muchachos que en nuestra sociedad tienen problemas de conducta, tienen un patrón muy similar. No en todos, pero muy similar es el patrón. Donde no está papá, solo mamá. Y si mamá tuvo que salir y él quedarse solo o sola, ¿quién lo estaba cuidando? ¿Quién estaba instruyendo a su hijo? No había nadie. La calle, la televisión, los celulares, las redes sociales, las esquinas, cualquier otra cosa. Entonces, esto nos debe llevar a reflexionar. Y hay diferentes etapas en la vida y diferentes contextos donde esas cosas pueden cambiar. Pero definitivamente no podemos obviar y borrar ese verso que dice que se espera de las mujeres jóvenes que sean cuidadosas de su casa. ¿Sí? Y, no sé, Dios le da una gracia especial a la mujer para velar por el bienestar físico y emocional de su hogar, que el hombre no tiene. Sigue diciendo que se espera de ellas que sean buenas o amables. Y voy con el otro trago amargo. Que sean sujetas a sus maridos. Yo sé que eso no le puede gustar como suena a muchas mujeres. A los hombres les fascina, a los que no lo entienden bien. Pero se espera que una esposa sea sujeta a su marido. Y solo quiero aclarar esto. Hay mucho que hablar de esto y lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero la sujeción no significa que la mujer vale menos que el hombre. La sujeción no significa que el hombre es superior a la mujer. La sujeción no significa que todo lo que el hombre diga hay que hacerlo así, tal. No es pegar, no es golpear la mesa y decir aquí mando yo. Eso es machismo. No es inferioridad. Son roles. Es un rol que Dios definió para el hombre y otro que definió para la mujer. A las esposas, y podemos leer en Efesios o en Colosenses, que también menciona esto, a los hombres les dio un rol y a las esposas les dio otro rol. ¿Cómo fácilmente podemos identificar que no se trata de un tema de superioridad o inferioridad? Vamos hasta el Génesis, hermano. La Biblia dice que Dios dice, varón y hembra los creó, los hizo a su imagen y semejanza. Ahí está, hermano. En el mismo nivel de valor delante de Dios, tanto el hombre como la mujer, en cuanto a su valor, pero en cuanto a su rol, le asignó a cada uno algo distinto. Al hombre le asignó liderar, al hombre le asignó entregarse, servir a su esposa, a su familia, la instrucción en la casa, eso le toca al hombre. Y le dice en Efesios, hágalo, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, entréguese por ella, instrúyala, lávela con la palabra. Y a la mujer le dice, sujétese de la manera que Cristo, que la iglesia se sujeta a Cristo. Son roles, hermano. Y no significa que es superior el hombre a la mujer. Simplemente son roles. Ahora, ¿por qué choca tanto esto? Porque el feminismo, el ultrafeminismo, el feminazi que hay hoy en día, lleva a las mujeres, el feminismo le está diciendo a las mujeres
que deben liberarse del patriarcado porque el hombre las ha tenido bajo el zapato. Eso dice el feminismo. Que la mujer debe ser igual al hombre. Nunca una mujer va a ser igual a un hombre, ni un hombre va a ser igual a una mujer, por el simple hecho de que somos diferentes. En todos los aspectos somos diferentes, no podemos ser iguales. ¿Qué le va a envidiar una mujer a un hombre? ¿Y qué le va a enviar un hombre a una mujer? Somos hermosamente diferentes, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque somos diferentes, capacitados para cosas diferentes, con cosas que Dios nos dio distintas a los hombres y a las mujeres. Entonces, no pretendan, mujeres, ser iguales a los hombres. Primero, en valor ya lo son delante de Dios. Hacer las cosas que hacen los hombres, ¿para qué? Si su cuerpo, su mente y su corazón tienen un diseño distinto al de los hombres, ¿para qué quieren ser iguales a los hombres? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero vea qué interesante cómo termina el verso 5. Hablando de la sujeción de la esposa al esposo. Sean sujetas, y eso tiene un propósito. Hermano, escúcheme, esto es muy fuerte. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La sujeción de una esposa a su esposo, el propósito detrás de eso es que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, que si eso no pasa, que si una esposa no cumple su rol de sujeción a su marido, estaría provocando que la palabra de Dios sea blasfemada. No sé a usted, pero a mí eso me suena pesado. Está poniendo un peso enorme sobre las mujeres jóvenes. Les está poniendo una responsabilidad enorme. Cuidado, va a provocar que la palabra de Dios sea blasfemada. No estoy haciendo nada más que leer, hermano. Me dan así. No dice eso ahí, no sé, mi Biblia dice eso. Es difícil de tragar, sí. Es difícil de aceptar, sí. Pero es lo que Dios espera. Y hay una lucha enorme, yo sé, en las mujeres, contra la corriente ultrafeminista de nuestros días, contra el aborto, contra el hedonismo, contra el narcisismo y contra la fantasía que las redes sociales le venden. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿es la cultura o es la palabra de Dios la que moldea nuestras conductas, nuestro actuar, nuestra forma de pensar y de vivir? ¿Qué es más, a qué le da más valor usted? Puede que yo no esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña, pero eso no cambia lo que ella enseña. No cambia lo que ella enseña. Y reitero, esto bien comprendido, usted puede saber y entender que no se trata de machismo, para nada. Porque las demandas para el hombre son mayores incluso que las demandas para la mujer. Si usted solo lea Efesios 5, Colosenses, para que se dé cuenta que hay una demanda mucho mayor para el hombre que para la mujer. Pero simplemente es el rol que nos toca a cada uno cumplir. Sigamos con los jóvenes, verso 6. Exhorta, llama la atención, advierte a los jóvenes y nuevamente a que sean prudentes. Lo mismo que se espera de las mujeres, que sean prudentes. Lo mismo que deberían modelar los ancianos y las ancianas, prudencia. Por eso, qué importante es que estemos estudiando Proverbios, porque nos van a llevar a la prudencia, o deberían llevarnos a la prudencia, deberían mostrarnos cómo luce una vida de prudencia y que es el resultado, el fruto de la sabiduría de parte de Dios, poder actuar y vivir de una forma prudente, con sabiduría, con cautela, con buen juicio.
Se espera de los jóvenes que sean prudentes. Y ahora le dice a Timoteo, usted que es joven, que es un hombre joven, sea ejemplo en estas cosas para los otros hombres jóvenes. Muéstrese usted como un ejemplo. ¿De qué? De buenas obras. Porque las buenas obras son parte de lo que debería reflejar nuestra vida. Deberíamos mostrar buenas obras. No para agradar a Dios, no para obtener el favor de Dios, no para salvarnos, sino como una consecuencia de lo que Él ya hizo, como un resultado de su obra en nosotros. Entonces, ¿qué esperan de los hombres jóvenes? También buenas obras. Integridad y seriedad al enseñar. Eso implica modelar lo que yo estoy enseñando. Yo no puedo tener una enseñanza íntegra si lo que estoy predicando no lo vivo. Ya ahí estoy separando dos mundos que deberían estar juntos. La integridad tiene que ver con que sea una sola pieza, con que yo no tenga una cara aquí y otra allá, con que yo hoy aquí esté predicando esto y allá haga otra cosa. No tendría integridad en la enseñanza. Porque no estaría modelando lo que estaría predicando. Dice, muestra integridad y muestra seriedad al enseñar. Sigue diciendo el verso 8, palabra sana e irreprochable, una enseñanza sana que no pueda ser refutada, que no pueda ser rechazada. Vea qué interesante lo que pasaría si nuestra vida, hombres, jóvenes que enseñan, que instruyen en sus casas, en sus familias, porque esto no se trata solo de los que se paran a predicar en un púlpito. Todos los hombres, los esposos, tienen un llamado dentro de su rol de instrucción en sus familias, a sus esposas y a sus hijos. Y si usted está enseñando con sus palabras algo a su esposa y a sus hijos, pero no vive de acuerdo a eso, no está reflejando integridad en su enseñanza, en la instrucción. Poca seriedad. Pero una enseñanza enferma o reprochable le dará la oportunidad al diablo de avergonzarnos, de darle al mundo de qué hablar. El verso 8 dice que la palabra sana e irreprochable hará que más bien el enemigo, el adversario se avergüence, porque no va a tener nada malo que decir. ¿Qué va a reclamar? Es que es una vida intachable, no se puede reclamarle algo a este creyente, a este cristiano que vive de acuerdo a lo que cree y predica. Le quitamos las armas al enemigo para avergonzarnos y termina avergonzado el adversario. Y terminemos con esta, verso 9, los siervos. Los empleados, los asalariados, los que tienen un patrón, un jefe, una empresa que los contrata. Es interesante cuántos elementos menciona aquí. Hoy cualquiera que es asalariado entra en esta lista. ¿Qué se espera de todos aquellos que tenemos un jefe, un patrón, una empresa que nos contrata? ¿Cómo se vería en el Evangelio de Dios en nuestras vidas? Que seamos, ¿cómo? Sujetos, obedientes, no rebeldes. La orden, la instrucción que me dio mi jefe, que yo la cumpla. Él me está pagando para eso, ¿no? Pero vea lo paradójico que es esto. ¿Por qué aquí la sujeción no nos incomoda tanto como en la parte que hablamos de las mujeres? Si es lo mismo. Son roles. Son roles. O sea, es más fácil hacerle caso al jefe que sujetarse al esposo. Es que él me paga, dicen algunos. Pero se espera que todos aquellos que tenemos un patrón, un jefe, seamos obedientes, seamos sujetos a este patrón, a este jefe. ¿Qué más dice? Que le agrademos en todo, que busquemos satisfacer las necesidades de esa empresa, de ese jefe, de ese negocio, que busquemos satisfacer los deseos de los que nos emplean. Para eso nos están contratando, hermano.
que mostremos excelencia, diligencia, que les resolvamos problemas, no que se los llevemos. Que seamos complacientes con ellos. Ahora, entendamos bien esto. No significa que yo voy a poner mi palabra, voy a empeñar mi palabra y mis valores por hacer lo que mi jefe quiere. No. Todo lo que dentro del contexto de mis principios y convicciones me permita servirle a mi jefe, a mi patrón, de esta manera, agradarle en todo lo que él necesite, a eso estoy llamado. A eso estoy llamado. Sigue diciendo, que no sean respondones. Qué vergüenza, hermano, de verdad. Un empleado así. Que no se queje, que no falte el respeto, que no sea altanero, que no esté contradiciendo todo lo que el jefe quiere y necesita. Que no sean respondones. Verso 10. Que no defrauden. Esa palabra quiere decir que no le roben, que no sustraigan de lo que le pertenece a él y no a usted. Que no se aprovechen, que no le mientan, que no lo engañen, que no abusen de sus derechos, que no abusen de los beneficios. Vea lo que es sencillo. La ley de empleo en nuestro país define un tiempo para comer, desayunar o tomar café, almorzar. ¿Cómo defraudamos a nuestros patrones? Abusando de ese tiempo. Sencillo. Llegando después de la hora que me toca ingresar al trabajo y saliendo de primero, ¿verdad? Porque así, el que llega tarde sale primero generalmente. Qué vergüenza, hermano, de verdad. Que eso lo haga el que no conoce al Señor, pero usted que es cristiano, ¿va a hacer eso también? Qué vergüenza, de verdad. Sigámosles, que me ven tan feo, mejor sigo leyendo aquí. En vez de defraudar, muéstrense fieles en todo. Seamos agradecidos, seamos leales. Recordemos esto, hermano. Dios usa a personas que se han esforzado, que han emprendido, que han fundado empresas, negocios. Dios los usa a ellos para darnos trabajo a usted y a mí, para poder llevar el sustento a nuestra casa. Aquí hay muchos que han emprendido y los que han emprendido saben que eso no es fácil, que es muy demandante, que es muy sacrificial. Y alguien que emprende y pone su vida y su empeño en ese negocio, contrata a otros, les da trabajo a otros para que le ayuden, sí, para que sigan con su negocio. Pero él es el que se esforzó por fundar eso, o ella. Deberíamos ser agradecidos con aquellos que nos dan un trabajo con el cual podemos llevar sustento a nuestras familias. Seamos fieles con ellos, seamos leales, seamos agradecidos. Porque gracias a la idea de ellos o al riesgo que ellos tomaron, que nosotros tal vez no queramos tomar y no seamos emprendedores porque me da miedo eso, y yo guarde, no tengo plata para hacerlo. Ellos la tienen, la tuvieron, la pusieron ahí, se la jugaron, corren riesgos y nos contratan para hacer un trabajo. Hagámoslo bien, seamos fieles, agradémosle en todo, como dice ahí. Hay personas que dicen, no, me va a dejar esta, después si tiene mucha plata, ni cuenta se va a dar de que le falta esto. ¿Y qué? Que tenga mucha plata, ¿y qué? ¿Acaso que eso nos da derecho a quitarle algo? Eso se llama robar, defraudar. Ya no le va a hacer falta. Eso no es el problema nuestro, si le hace falta o no. ¿Y qué sabemos si le va a hacer falta o no? Tampoco. ¿Y sabe cuál es la línea de pensamiento que nos lleva a luchar con esto? ¿Cuál es la influencia cultural en nuestros días que nos lleva a luchar con esto? El pensamiento y la doctrina socialista, que busca hacernos ver a todos los patrones como explotadores. Que cualquiera que es rico es malo porque tiene plata. El que tiene plata es malo y le quiere extorsionar a todos los pobres. Eso es el socialismo.
Hermano, véalo, los discursos políticos de que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre. Claro, cuando ellos están ya en el poder, son los ricos que no pagan como ricos. El socialismo nos llega a ver a los ricos como opresores, a todos, sin distinción. Y con esa excusa, muchos justifican su vagancia, su ineficiencia, su inoperancia. Y hasta le roban a sus patrones, porque como tienen mucho, de por sí me explota. Que yo me deje algo más. Hermano, terminemos de leer esta parte. Después de decir cómo se espera que luzcamos los que somos empleados por un patrono, otra vez aparece la expresión para. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina del Señor, de Dios, de nuestro Salvador. Es decir, que un empleado que sirve a su patrono, que trabaja con excelencia, con diligencia, que se empeña, que no se abusa del tiempo, que no llega tarde, que no lo defrauda, que es agradecido, ¿qué está haciendo? No un lamezuela, no. Está poniendo en alto el nombre del Señor. Está provocando que un patrón diga, desde que esa persona llegó a mi empresa, aquí todo está volando. Desde que yo contraté a ese muchacho, a esa muchacha, es lo mismo que pasó con José en Egipto. Su amo, Potifar, sabía que toda la prosperidad que había llegado a su casa era por el Dios de José. Y luego el rey de Egipto también lo entendió. ¿A quién vamos a poner aquí a administrar si no es a José? Que tiene un Dios que prospera todo lo que hace, que tiene un Dios que le da una sabiduría para todo lo que hace. Eso deberían decir nuestros jefes, nuestros patrones de nosotros. El día que hay que echar a cualquiera, el último que se va, que sea usted. Porque es el que más se lo ocupa ahí, es el que más quiere tener. Dios guarde y se me vaya, yo pierdo mucho si usted se va y no que diga que dicha que se fue. Y mira qué carga que era esto, qué vergüenza. Si nosotros somos empleados de ese tipo, estamos difamando el Evangelio, estamos avergonzando el Evangelio. ¿Qué cara de cristianos nos van a ver si somos de los que todo el tiempo llegan tarde, se abusan del tiempo y se abusan de sus beneficios y reclaman de todo y se quejan de todo? ¿Qué clase de creyentes seríamos? No estaríamos adornando la doctrina del Señor, sino deshonrando más bien el Evangelio. Entonces, termino con varias cosas. Debemos entender que la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, consiguió que nuestro corazón fuera regenerado, transformado, cambiado, hecho de nuevo. Y eso transformó nuestra identidad. Ahora, Gabo leía el capítulo 3, y decía, nosotros fuimos rebeldes, insensatos, extraviados, esclavos de nuestros deseos, vivíamos en malicia, aborrecibles, eso éramos. Pero lo que el Señor hizo en nosotros nos transformó, nos convirtió en sus hijos, en nuevas criaturas. Y esa obra, ese cambio en el corazón, produce un actuar diferente en nosotros. Porque ya no pensamos igual, porque ya no somos los mismos. Porque ahora tenemos el Espíritu de Dios que guía nuestro actuar. Entonces, sin la obra de Cristo en nuestro corazón, nuestro actuar no cambia, hermano. Puede cambiar por nuestro propio esfuerzo, pero va a ser un tiempo. Nos vamos a cansar, a desgastar y terminaremos tirando todo para arriba. Porque es imposible vivir de una manera que agrada a Dios sin que Él haya hecho un cambio en nuestro corazón. Entonces, me lleva a esto. Intentar cambiar mi conducta sin que haya habido primero un cambio en mi corazón, eso es legalismo. Y se vuelve una carga imposible de llevar o sostener a lo largo de los años. Puede ser un tiempo, pero se vuelve insostenible en el largo plazo. No lo logro. Llegar hasta el final viviendo con esta máscara de ser lo que mi corazón no es. Haciendo en mis propias fuerzas lo que no sale de mi corazón. No voy a poder sostenerlo. Y eso explica por qué hay tantas personas que viven
que llegan a la iglesia, que llegan a las iglesias, y si han sido instruidos en el legalismo, muchos de ellos terminan yéndose. Porque no aguantaron el rol de tener que comportarme de una manera cuando mi corazón me dice que me comporte de otra. Pero si Dios hizo una obra en mi corazón, vivir de acuerdo a su palabra no me pesa. No pesa. Decía el salmista David, tus mandamientos no me son gravosos, no son difíciles de llevar. Me deleito en ellos, me deleito en tu ley, me deleito en vivir como Dios quiere que viva, porque sé que con esta forma de vivir estoy agradando a Dios, estoy viviendo para su gloria. Y ese es el propósito que hay en el corazón de cualquier creyente, vivir para su gloria. Prestemos atención a 3 expresiones que leímos. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, en el contexto del rol de sujeción de la mujer. A fin de que el adversario se avergüence y no tengan nada malo que decir de ustedes, en el contexto de una enseñanza íntegra. Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, en el contexto de cómo servimos a nuestros patronos. Nuestro estilo de vida, esta es la enseñanza que debe quedar en nuestra mente, nuestro estilo de vida honra o avergüenza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una fe sana es una fe que se refleja en nuestro modo de vida, es una fe que se refleja en nuestra conducta, es una fe que otros pueden ver. Vivir conforme a los principios bíblicos siempre será contracultural. No hay forma de que podamos amarrar la cultura, el pensamiento que vive nuestra cultura con los principios bíblicos y que haya armonía entre esas cosas. Siempre van a chocar. Porque este mundo no es gobernado por nuestro Dios, sino por el príncipe de este siglo, por Satanás, y todo lo que se mueve en él es un sistema gobernado por el diablo. Y entonces va a chocar con los principios bíblicos. No hay forma, siempre vivir de acuerdo a la palabra será contracultural, siempre habrá críticas, amenazas y quejas. No van a faltar las feministas que brinquen y les digan a las mujeres de la iglesia que sí, que son maltratadas, que su esposo las tiene bajo el zapato, que el patriarcado aquí y allá. Siempre va a estar eso, siempre. ¿Pero qué le preocupa a usted? ¿Lo que está diciendo la sociedad o lo que Dios espera de usted? Siempre vivir de acuerdo a los principios bíblicos irá en contra de las conductas y las ideologías que promueve este mundo, siempre. Entonces yo debo preocuparme por vivir de acuerdo a su palabra y a lo que me enseña, no a lo que todo el mundo hace y dice. Y por último, si me es difícil aceptar el estilo de vida que estos versos y muchos otros más que nos enseñan lo mismo, si me es difícil aceptar esto, es posible que la cultura o el pecado o ambas cosas hayan influenciado demasiado en mi mente y en mi corazón. O que yo no haya nacido de nuevo y no veo posible vivir de esta manera. Y si nací de nuevo y me cuesta, debería llevarme esta lectura, esta enseñanza a las rodillas, a la oración y al arrepentimiento para decirle: Señor, ayúdame a vivir honrándote, ayúdame a vivir reflejando lo que tú has hecho en mí, ayúdame a vivir sometiéndome a tu palabra y a lo que tú quieres que yo refleje, porque me está costando esto o aquello, pero ayúdame a vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque no quiero avergonzar tu evangelio. Porque quiero que la gente hable bien de Dios, de los creyentes. Porque quiero que Cristo sea exaltado. Y no que mi conducta y mi forma de vivir y lo que a mí me cuesta aceptar y asimilar traiga vergüenza al nombre del Señor. Traiga vergüenza al Evangelio de Jesucristo. Eso está por encima de mí. Dios, su palabra está por encima de mí, de mis deseos, de lo que yo pienso. Eso está por encima de mí. Y si no lo veo así, de nuevo, o no he nacido de nuevo, o necesito realmente ir a la oración y pedirle al Señor que me moldee, que me transforme, que me ayude con esto, porque me cuesta. Porque me cuesta. Y somos obras en proceso todos, hermano.
Y siempre habrá una u otra, o muchas cosas, o pocas, lo que sea, que nos cuesten, en las que debamos trabajar, en las que debamos ir a la oración y decirle, Señor, esto es difícil, me cuesta, ayúdame. Pero es que es el Espíritu de Dios el que nos ayuda. Escúcheme, no es suficiente saber lo que aquí dice con mi mente. Eso no alcanza. Necesito el poder del Espíritu, que lo obtengo a través de la oración para poder reflejar en mi conducta lo que mi mente sabe. Porque aquí puedo saber todo, pero no tener el poder para vivir de acuerdo a todo lo que sé. Y eso se obtiene en la oración. Eso se obtiene humillándose delante de Dios. Esto que sé, Señor, y me cuesta aceptar, ayúdame. Porque solo leerlo no basta. Necesito que mi corazón lo acepte, lo asimile, y eso me puede ayudar a llevarlo a la práctica. Porque lo que nos enseña la carta de Tito es que el actuar de mi vida es lo que refleja la obra que ha pasado en mi corazón. Si no estoy en capacidad de vivir de esta manera, de actuar de esta manera, entonces me está diciendo que esa obra no ha sucedido todavía, o que yo no estoy haciendo mi parte en buscar la santificación y vivir de acuerdo a ella.